Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a este webinar sobre la economía circular y su aplicación en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mi nombre es Patrick Benail. Yo soy el director de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. E igualmente soy director del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA, también perteneciente a UTEC. Para mí es un honor, un gusto recibirlos a todos ustedes, en particular a nuestros expositores en el día de hoy, e igualmente a todos los asistentes que seguramente están muy interesados en esta temática sobre economía circular y los famosísimos RAE. Entonces, el día de hoy contamos con tres expositores. Ellos son Germán López, quien es profesor actualmente en UTEC, profesor del Departamento de Ingeniería Ambiental. Contamos igualmente con el ingeniero Carlos Martínez, quien es gerente de sostenibilidad de Recolec. Y contamos igualmente con un representante de Claro, Diego Vidal, quien es responsable del área de sostenibilidad de Claro. Entonces vamos a tener tres presentaciones el día de hoy en el marco de este webinar. Iniciaremos con Germán, luego tendremos a Carlos Martínez y para finalizar Diego. Antes de hacerles una breve introducción del webinar, quiero pedirles el favor de que sus preguntas, sus inquietudes, las guarden para el final de las tres charlas. Si quieren, pueden utilizar el chat para ir allí registrando preguntas y en la medida de lo posible les responderemos a ellas al final de las charlas. E incluso al final, una vez que nuestros tres expositores hayan terminado de hacer sus intervenciones, abriremos los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas en directo a nuestros expertos en el tema. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar el día de hoy acerca de economía circular y manejo de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Una breve introducción al tema. Vivimos en una época en donde el impacto ambiental de las actividades humanas es mayor que en ninguna otra época en el pasado, al punto tal que ese impacto ha llevado a algunos expertos a denominar el periodo geológico en el cual vivimos actualmente como el Antropoceno, comparable con eras geológicas pasadas marcadas por episodios o catástrofes naturales de la magnitud de la caída de un meteorito o de una actividad volcánica planetaria. Entonces, este Antropoceno está marcado, como ya les dije, por actividades humanas de escala global, con impacto enorme no solo en nuestra propia especie, sino también en nuestro ecosistema, en las condiciones ambientales que nos rodean y de las cuales dependemos para tener una calidad de vida adecuada. Y dentro de este contexto, obviamente, aparece la cantidad de residuos que producimos en nuestras actividades. Somos quizá la especie, en los 3.500 de años de vida que existen sobre la Tierra, somos la especie que más desechos produce. Y esos desechos, lamentablemente, cada vez son más complejos, cada vez son más difíciles de tratar, de asimilar por el planeta. El planeta no cuenta con las herramientas que le permiten asimilar muchos de los desechos que nuestras actividades producen. Por lo tanto, es de nosotros la responsabilidad de también encontrar soluciones para que ese impacto sea cada vez menor. Y en el caso particular de las RAE o de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, surgen dos problemas. Está el problema ambiental, por un lado, por la cantidad de desechos que se generan, porque muchos de esos desechos se encuentran finalmente al aire libre, se encuentran cuando no se les hace un correcto manejo, cuando no se les da una buena gestión, se van a encontrar empilados, almacenados al aire libre muchas veces al campo abierto. Y son problemas que tienen también consecuencias a nivel político. ¿Por qué? Porque muchos países, por ejemplo en Europa, en Norteamérica, se deshacen de sus desechos RAE enviándolos a países en vía de desarrollo. Se envían containers llenos de material eléctrico y electrónico que ya no funciona o que aún funciona pero que ya cumplió su vida útil y son enviados a países en África, en Asia, y donde el problema simplemente se traslada. Y por otro lado también está el impacto en la salud humana que pueden tener un incorrecto manejo de los RAE. ¿Por qué? Porque los aparatos electrónicos y eléctricos tienen en sus componentes muchos materiales que son tóxicos para la salud humana. Tienen, por ejemplo, materiales pesados como el plomo, como el cadmio, que en el caso de que no se les dé un correcto manejo pueden terminar siendo amenazas para la salud del ser humano. Entonces, todo esto genera un contexto muy relevante para las tres charlas en el día de hoy.
Germán va a iniciar hablándonos un poco acerca de economía circular y cómo es posible buscar soluciones a partir de la forma en que consumimos, a partir de la forma en que tratamos nuestros recursos y nuestros desechos. Y eso se enmarca todo dentro de lo que se conoce como economía circular. Y luego tendremos entonces al ingeniero Carlos Martínez, quien nos va a hablar acerca de sistemas colectivos de manejo de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Nos hablará un poco igualmente acerca de las normas y de los cambios normativos que ha habido aquí en el Perú acerca del manejo de las RAI. Nos dará alguna buena noticia. Ya me la anticipó, pero la guardamos un poco en suspenso. Nos va a dar una súper buena noticia acerca de algo que acaba de recibir Recolec justamente como un reconocimiento a su trabajo en el manejo y en la gestión de los RAE. Y por último tendremos al representante de Claro, Diego Vidal, quien nos va a hablar en particular del sistema individual de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, entonces, nuevamente para mí es un placer y seguramente para Germán, para Carlos, para Diego es un placer contar con todos ustedes el día de hoy. Y de esta forma les cedo la palabra a Germán, por favor, para que nos comentes un poco acerca de economía circular. Muchas gracias, Patrick, por la presentación. Hola a todos, como ya les ha comentado Patrick, yo soy profesor de Desarrollo Sostenible en la Facultad de Ingeniería Ambiental en UTEC y hoy día les vamos a hablar un poco sobre economía circular. A mí me toca la parte introductoria, así que comenzamos. Quisiera empezar con una referencia al economista Kenneth Boulding, quien mencionó ya en 1966 que la Tierra es una gran nave espacial y todo lo que sucede dentro de ella va a afectar a todos sus pasajeros. Nadie se salva, todos somos gran parte de esta familia. Entonces, ¿cuál es el problema? Hoy en día, la población mundial bordea los 8.000 millones de personas, cuyas necesidades ocasionan impactos significativos sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Solo entre 1997 y el 2011 se estima que el valor global de dichos servicios ha disminuido en 20 trillones de dólares americanos cada año debido al cambio de uso de suelo. Esto no solo produce pérdidas en términos de beneficios ecosistémicos, sino que a su vez genera un bucle de retroalimentación positivo con el cambio climático. En inglés seguro varios lo conocemos como un positive feedback loop. Pero eso no es todo. Además del declive de los ecosistemas y el incremento de la población y el cambio climático, también tenemos el factor sorpresa, de lo que no sabemos que podría suceder, pudiendo ocasionar cisnes negros y, en el peor de los casos, cisnes verdes. Para darle vuelta a este panorama, deberíamos ceñirnos a una gran transición, en otras palabras, nuevos acuerdos socioeconómicos y cambios fundamentales en los valores, donde se preserven los servicios naturales como la regla y no como la excepción, donde hay una distribución equitativa y un sentimiento de solidaridad local, como fue planteado en 2002 ya por un grupo de científicos encabezado por Raskin y que va de la mano con los escenarios más retadores planteados por el IPCC y la comunidad científica en general a través de los caminos socioeconómicos compartidos, o los SSP. En palabras simples, y como ya también mencionó Patrick, el planeta está entrando en una nueva fase que nosotros conocemos como el Antropoceno. Ya no voy a hablar mucho de esto, lo voy a mencionar brevemente, pero de acuerdo a una gran cantidad de autores, este impacto está ocasionando que las actividades humanas sobre la faz de la Tierra empujen el planeta hacia territorios desconocidos, o como se le llama científicamente, terra incógnita. Una curiosidad sobre la terra incógnita es que en el pasado se hacía referencia a las regiones inexploradas en los mapas como terra incógnita. Ahí se encontraban todas las serpientes marinas, los dragones, se hundían los barcos. Entonces, si ya sabemos que es un grave problema, ¿por qué se hace tan poco? La investigación en psicología ambiental y comunicación ya ha demostrado que la distancia psicológica de un problema ambiental es un factor crítico para influenciar las actitudes y los comportamientos. Uno de los factores que determina esto es la distancia psicológica del riesgo, que mide la percepción individual de la proximidad hacia algo. Por ejemplo, lo que es cercano a nosotros es concreto, es verdad.
y lo que es lejano es abstracto, no estoy seguro, ¿ok? Y está definido por la experiencia con respecto a 4 cosas: el espacio, el tiempo, lo sociocultural, si le sucede a gente que yo conozco, y lo hipotético, si va a suceder o no están seguros los científicos de que va a suceder. Cuando algo está psicológicamente cercano, se activa una interacción emocional y cognitiva. Sin embargo, de forma opuesta, cuando algo está psicológicamente distante, vamos a decirle, por ejemplo, el cambio climático, las personas tienen dificultad para relacionarse a ello, haciendo que se enfoquen en otras cosas. Pongamos un ejemplo. En el año 2010, la empresa ficticia llamada Muchos Plásticos tiende a comercializar todos sus productos en empaques plásticos. Bien podría utilizar materiales biodegradables a un costo mayor, pero es consciente que sus clientes no estarían dispuestos a pagar un monto adicional al usuario, porque no tienen ninguna motivación para hacerlo. Hoy en día, la misma empresa se ve obligada a innovar en materiales biodegradables para competir en un mercado tornado verde, donde existe una tendencia en los consumidores a apostar por productos amigables y por beneficios de diversa índole, ¿no? La marca incluso. En un primer momento, entonces, la empresa dice, mira, usar plástico está bien, no me va a traer ningún problema. ¿Por qué? Porque lo ve psicológicamente distante. Mientras que en el segundo caso, este se vuelve psicológicamente cercano, por lo que la empresa planifica y toma acción. Cómo se enmarca un problema va a depender de si estos son personales, son inmorales o no, y si ocurren ahora en un futuro. Es por eso que el cambio climático y también ahora el tema que estamos viendo de los residuos sólidos y la economía circular se ve como un problema lejano, porque no te afecta inmediatamente. Esto nos lleva entonces a la presentación de hoy sobre la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Es un sistema económico regenerativo que está basado en modelos de negocio que reemplazan el concepto end of life, fin de vida, por el de reducir, reusar y reciclar. Todo lo que entra y sale de un proceso, es decir, los inputs y los outputs, para cambiar la producción, la distribución y el consumo, con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible. Ojo con esto, con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible, a través de un diseño de larga duración, mantenimiento, reparación, reuso, reelaboración y restauración. Es decir, no lo botemos, todavía se puede hacer algo con eso. Ahora, ¿de dónde viene esto? Llega con fuerza la economía circular desde 1970, ¿sí? 10 años más tarde ya muchos autores empiezan a hacer nuevos conceptos, a agregarle cosas de diferentes escuelas, como todas las que ustedes ven aquí arriba. Cuna Cuna, diseño regenerativo, ecología industrial, biomímesis, la economía del rendimiento, economía azul, las 4 vías de ecología o el capitalismo natural. Yo solo quisiera hablarles específicamente de la Cuna Cuna o Cradle to Cradle, y el ejemplo que tenemos es del edificio de UTEC. Nuestra universidad ganó hace 4 años el premio Royal Institute of British Architects o RIBA. ¿Y por qué? Porque este edificio tiene una certificación LED porque está diseñado para aprovechar, el aire del entorno, distribuyéndolo hacia el interior, considerando la dirección e intensidad del viento. Además, aprovecha la luz al máximo según el comportamiento del sol, generando así ahorros en el uso de energía eléctrica para aire acondicionado e iluminación. Todos los que hemos entrado dentro de UTEC se habrán dado cuenta, y los que trabajamos en UTEC, los alumnos, que hace un frío terrible, ¿verdad? Incluso en verano hace un chiflón terrible, pero esto es bueno, ¿no? Simplemente nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos una capa más y ya está, no hay ningún problema. Hay 3 principios que se utilizan en la economía circular, y uno de sus grandes representantes es la Fundación Ellen MacArthur. Estos principios son básicos, son transversales y son compartidos en todos los que promueven la economía circular. Básicamente, mejorar el diseño para evitar desechos. Por ejemplo, el EcoFit. ¿Por qué nosotros tenemos que botar la basura? Mejor cojamos esos residuos sólidos de los supermercados y generemos alimento para animales, por ejemplo, del Parque de las Leyendas, ¿no? Que siempre se mueren de hambre. Y peor ahora en la pandemia. Han habido ahora muchas noticias sobre esto. Principio número 2, mantener los productos y materiales en uso. Aquí hay un ejemplo de Gerhard Stratt, que son unos módulos que al juntarlos,
tú generas diferentes cosas. Y en este caso tú tienes unos headphones o unos auriculares. Si se te malogra, por ejemplo, el cable, simplemente compras otro o lo puedes hacer tú mismo también. Había otro ejemplo también de unos auriculares hechos a base de madera, que simplemente tenían unas partes metálicas que, bueno, sí se desechan, pero el 99% no, ¿verdad? Y el principio 3, regenerar los sistemas naturales. Por ejemplo, convertir el estiércol en biosólidos. Esto se hace mucho, ¿no? Y esto te da algunas preguntas ya más cercanas a ustedes y a mí cuando vamos a comprar nuestras cosas, ya sea en el mercado o en los supermercados. ¿Por qué apoyar marcas de pasta dental que además traen consigo un empaque de cartón adicional? ¿Por qué comprar electrodomésticos que no se pueden reparar? ¿O por qué no apoyar iniciativas de uso de biosólidos a los que están en el tema de agricultura? Ahora, la fundación no se queda ahí, y la menciono porque es la más grande representante ahorita a nivel internacional. No solo tiene 3 principios, sino que ha propuesto modelos de negocio que son el regenerar, el compartir, el optimizar, el cerrar en círculo, el virtualizar y el intercambiar. Regenerar hace referencia a energías y materiales renovables. Eso es bastante conocido para nosotros. Paneles solares, etc. Compartir apunta a algo incluso más cercano y que ya todos nosotros utilizamos, como Airbnb, los servicios de taxi. En lugar de comprarte un auto, contratas el servicio, ¿no? Esa es la parte interesante de esto. Diseñar productos con materiales durables o mejorables. En tercer lugar, optimizar indica una mejora de desempeño, como en el caso de Toyota, a través de las 5S. Clasificar, sistematizar, estandarizar, buenas prácticas y sostener y la mejora continua, que son el Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. O también la de Cisco, mediante reducciones en el uso de plástico de sus empaques. Para los que no conocen, Cisco es una plataforma bastante similar a Zoom. Loop, en cuarto lugar, nos habla de remanufacturar productos, como en el caso de Circular. Circular es una empresa que ustedes pueden encontrar en Facebook que se dedica a a producir jeans, polos de ropa que ya está prácticamente en la basura, ¿no? Y en lugar de botarla, vamos a decir, se remanufactura y se hace nueva ropa con eso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la industria textil es está entre las 3 más contaminantes del planeta. Virtualizar incluye Netflix, lo que usamos ahora en la pandemia, Google, lo que siempre usamos, y esta misma plataforma en la que estamos ahora. Finalmente, intercambiar consiste en desplazarse de manera inteligente, utilizando una bicicleta, un scooter, para distancias cortas, claro, y buses para distancias largas. Obviamente, en este contexto es un poco difícil y riesgoso para la salud, pero estoy seguro que muy pronto volveremos a la normalidad. De esta forma, se obtienen mayores márgenes de ganancia, generando un menor impacto y generando nuevos puestos de trabajo verdes. Y se podría además evitar la degradación de los suelos, equivalente a 40 billones de dólares anuales. Todo esto a veces nos hace pensar, bueno, entonces la economía circular es algo novedoso, que recién se ha inventado, pero en verdad, ¿cuándo comenzó la economía circular? Y tú te vas a sorprender que esto es más antiguo de lo que aparenta, ¿no? Hace poco he mencionado que es 1970, pero en realidad es un poquito más viejito. Al inicio, como todos sabramos, la población humana era muy pequeña, por lo que la disposición de todos los residuos sólidos no representaba ningún problema significativo. La mayor parte de la basura era orgánica y estaba compuesta de ¿qué cosa? A ver, huesos, cenizas, madera, vegetales y cuerpos. Sin embargo, a medida que se formaban tribus, aldeas y ciudades, la disposición de la basura se volvió un tema de interés. Así pues, el tiempo pasa y las cosas cambian. Mientras que en la Edad de Piedra encontramos una economía basada en la recolección y posteriormente en la caza, luego en el Neolítico encontramos esto mismo con vasijas. La economía circular ha estado presente siempre, mientras que el modelo de producción y consumo lineal es una consecuencia de la revolución industrial. Solo una curiosidad es que en el Paleolítico, de acuerdo a un estudio de Thiebaud et al. Sobre el uso de núcleos, que son los pedazos de las piedras que ya se han cortado, se generaban hachas de mano que eran reutilizadas para la fabricación de herramientas más pequeñas. Y cuando éstas se gastaban, otra vez tenías un núcleo y otra vez hacías un hacha de mano. Siglos más tarde, otro ejemplo, nos vamos hacia Roma.
Los residuos sólidos eran ahora utilizados para construir. Un ejemplo es el monte Testaccio, artificial y compuesto de fragmentos de millones de vasijas. 50 millones de ánforas fueron utilizadas para construir este monte. Estas ánforas se utilizaban en toda Roma en esa época para transportar aceite de oliva. Desde el año 74 antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, las ánforas, luego de cumplir su función, se rompían y depositaban en el monte de forma organizada. En la imagen inferior derecha ustedes pueden observar el puerto hacia donde llegaban las barcas y desde ahí las llevaban en carretas hacia el monte Testaccio. Actualmente tenemos, y ustedes sabrán, muchos ejemplos en todos los lugares del mundo. A mí me pareció interesante mencionar aquellos de culturas geográficamente distantes. A la izquierda, ustedes van a ver una historia de los Emiratos Árabes Unidos. 6.000 años antes de Cristo se utilizaron residuos de actividades agrícolas del cultivo de la palma datilera para la construcción de casas. En la actualidad se siguen usando. ¿Por qué? Se usan para construir barcos, camas, canastas, sogas e incluso el polen se utiliza para producir farmacéuticos. Cabe mencionar que los dátiles eran la fruta favorita del profeta Mohammed. Esto ya es una curiosidad. Encontrándose esta citada en el Corán como el regalo de Dios. A la derecha, en cambio, ustedes tienen noticias de Estados Unidos. En Phoenix, la empresa Palm Silage ha firmado un contrato por 30 años con la ciudad para procesar hojas de palma. ¿Y esto cómo los beneficia? Porque va a desviar 34.000 toneladas del relleno sanitario municipal. De la palma se va a desarrollar comida para ganado, la cual es ecoeficiente. ¿Por qué? Comparado a la producción de alfalfa, con la palma datilera se van a ahorrar 2.72 mil millones de galones de agua. Es decir, casi 3.000 millones de galones de agua durante 5 años. ¿Y en Perú cómo es? ¿Qué está pasando en Perú? Desde hace un tiempo se evita el uso de bolsas plásticas, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. El desperdicio de alimentos también, si se hace, y se recicla muchas cosas. Se recuperan partes de equipos electrónicos, eso sí es cierto, y poco a poco vamos avanzando. Ahora, tenemos que tener claro que esto sucede en su mayoría en el sector formal, que representa menos del 30%, pero cada vez se presentan mayores esfuerzos a través de foros, cursos especializados en universidades, y ahora una hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria que ha sido desarrollada por el MINAM y Produce. En esta hoja de ruta se trazan acciones a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, 1, 3 y 5 años respectivamente, con 4 enfoques: producción sostenible, consumo sostenible, aprovechar todo el material que se desecha y financiar proyectos de innovación. A la derecha, ustedes pueden ver también el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, cuyo objetivo prioritario 9 hace referencia a medidas de política para pasar a una economía circular, enfocándose en financiamiento de medidas frente al cambio climático, ¿verdad? El dinero es muy importante. En la gestión integral de residuos sólidos, es decir, plantas de valorización y rellenos sanitarios. En tercero, en normas para promover vehículos eléctricos e híbridos, en el bono del chatarreo para Lima y Callao, entre otros. Vale la pena mencionar que ya se ha aprobado el Plan de Gestión Multisectorial para el desarrollo de la futura ciudad Bicentenario, mediante Decreto 9-2020 MINAM, en el cual se define la hoja de ruta también para la creación de una nueva zona al norte de Lima, donde a la altura del distrito de Ancón, donde antes íbamos a la playa, cuando éramos chiquitos, que cubrirá más de 8.000 hectáreas. Ese es el tamaño 4 veces del distrito de Los Olivos, a un costo de 3.000 millones de dólares. Hemos hablado ahora un poquito de la economía circular. Ya sabemos que viene desde incluso antes, desde el Paleolítico, donde se hacía por un tema de necesidad y que ahora está retomando bastante importancia con la necesidad que se ve por esta situación de que se produce más de lo necesario y se desecha más de lo que el planeta puede absorber, entre comillas. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos ahora para la economía circular? Yo en Internet encontré muchos retos, pero solo me quiero centrar en algunos académicos, un poco más importantes, y luego dar un pequeño ejemplo. A nivel mundial,
La tangible ausencia de sostenibilidad en el actual y predominante modelo de producción y consumo lineal, que ya saben viene desde la revolución industrial, ha favorecido que el concepto haya ganado importancia en todas las ramas. ¿Sí? Se ha traducido en muchos estudios y aplicaciones. Sin embargo, ya es tan popular que ha generado que su interpretación sea muy variada e incluso se confunda con el concepto de sostenibilidad. Esto no lo digo yo, lo dicen un montón de autores. Es más, el análisis de 114 definiciones realizado por Kircher en el año 2017 dice que en promedio, sí, en promedio, ojo, no, esto no es absoluto, la economía circular mayormente se enfoca en la prosperidad económica y la calidad ambiental, con pocas referencias a la dimensión social e importancia para las futuras generaciones, que sí involucra el concepto de sostenibilidad, establecido en la definición de la Comisión Brundtland en el 87. Ahora, el problema de esto es que no corregir el rumbo conceptual de estos términos, es decir, confundir economía circular con desarrollo sostenible, podría conllevar a la promoción académica de prácticas inadecuadas por compañías y tomadores de decisiones, a la generación de problemas ambientales y, en consecuencia, a la aparición de nuevos conflictos. Quiero terminar simplemente mencionando este breve ejemplo de la alegoría de la caverna que seguro hemos visto nosotros en algún momento. En esta alegoría, Platón nos habla sobre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Las personas en el mundo sensible conocen solamente opiniones e ilusiones que les brinda la creencia, representados por las sombras. Un hombre que pudiera salir se vería abrumado por el mundo de las ideas, por lo que debe adaptarse progresivamente y en caso quisiera contarle a otros sobre lo que halló fuera de la caverna, tendría que ir despacio porque si no lo llamarían loco o le dirían que prefieren quedarse dentro de la misma caverna, pues es su zona de confort. Esto nos pasa mucho en la actualidad cuando intentamos explicar nuevos procesos a algunas personas. Por ello debemos tratar de ser descriptivos, es decir, explicar qué sucede y qué alternativas hay, pero no tenemos que ser prescriptivos, es decir, decirles a tus prójimos, a tu compañero, qué cosa hacer, porque podemos generar un efecto contraproducente. Espero que esta pequeña introducción haya servido de base para entender qué es la economía circular. Ahora los siguientes ponentes van a tratar con mayor detalle el tema de los RAE, los cuales son definidos por el MINAM como una mezcla compleja de varios materiales, pero sobre todo metales, que son escasos y valiosos y que ameritan ser recuperados, porque si se disponen incorrectamente, representan un peligro a la salud y al medio ambiente. Aquí hay una imagen de una lavadora que tomé en Venecia cuando tuve la oportunidad de ir. Estoy muy agradecido por esa oportunidad, pero me pareció muy curioso porque no es que lo boten y lo dejen ahí, sino que luego viene un grupo de personas y se lo llevan para reciclarlo, para llevarlo hacia otro lugar, ¿no? Y hay una pequeña reflexión es que así como nosotros utilizamos una lavadora, una aspiradora durante 5, 10 años, deberíamos pensar también en nuestro uso de celulares y laptops. Y en caso necesitamos hacer un upgrade, ver la forma de que sea reutilizado por otra persona o remanufacturado para evitar que nuestra huella siga creciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, por tu excelente presentación y por instruirnos bastante acerca de todos estos conceptos que seguramente todos conocemos, pero que a veces ignoramos su origen y las ideas que los originaron. En serio que muchísimas gracias, Germán. Ahora le doy la palabra al ingeniero Carlos Martínez, representante de Recolec, para que por favor nos hable acerca de sistemas colectivos de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Carlos, la palabra es tuya. Muchas gracias, Patrick. Después de la importante presentación de Germán, quiero compartir la experiencia de Perú respecto a lo que es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Efectivamente, bueno, mi antecesor expuso cómo como país tenemos varios retos de afrontar una dinámica de generación de residuos que pueden generar un impacto en la salud pública y en el ambiente, y como país cómo hemos desarrollado este trabajo. Nosotros somos dos organizaciones,
Yo soy el gerente de sostenibilidad de Recolet, que es un sistema de manejo de RAE basado en responsabilidad extendida del productor, que ya paso a explicar un poquito. Y también contamos con Comitel, que es una empresa especializada en el tratamiento y la valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como mencionó Patrick, ayer hemos podido certificar en ISO 14000, en certificación ambiental, nuestros procesos, y estamos muy contentos por eso. ¿Qué son los RAE para el país? Según el marco normativo actual y la autoridad ambiental, los aparatos eléctricos y electrónicos, que son los RAE, son aquellos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso o obsolescencia y que son desechados o descartados por el usuario y comprenden también componentes, accesorios y consumibles. ¿Por qué estamos hablando ahora de los RAE y la economía circular? Porque cada año se desechan 50 millones de toneladas anualmente a nivel mundial. Ya Patrick nos mencionaba al comienzo que existen ahorita flujos informales de exportaciones, de tráfico de residuos electrónicos y los países del norte están inundando en algunos casos algunos países del sur que están en desarrollo con este tipo de residuos. Un tema de los RAE es que los RAE están creciendo casi 3 veces más rápido que los residuos municipales comunes, los que generamos en nuestras casas, en volúmenes, en cantidad, en características. El problema es que estos RAE tienen componentes peligrosos. Ojo, no estoy diciendo que cuando utilizamos aparatos electrónicos nos puede generar un impacto a la salud, sino que en su composición y luego en la etapa post-consumo, cuando se convierte en un residuo y es tratado con procesos mecánicos, químicos, de manera informal, pueden aflorar, pueden desprenderse estos componentes y afectar la salud pública y el ambiente. Solo miren este dato comparativo del año pasado, que se generaron aproximadamente 48 millones de toneladas. Podríamos construir 4.500 torres Eiffel por año de la cantidad de residuos que generamos. Y se proyecta que en los próximos 30, 40 años, en el 2050, esto se triplique y lleguemos a 120 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y esta es la realidad que pasaba hace muchos años en Perú, 10, 12 años, en los primeros diagnósticos que desarrollamos como país. La segregación, el reciclaje informal en la vía pública de estos aparatos que tienen plomo, arsénico, mercurio, en pequeños talleres informales donde hacían un aprovechamiento de estas partes y materiales. Felizmente, como país, hemos dado un paso importante. El 2016, después de 16 años como país, desde la última ley de residuos sólidos, que fue la 27314 del año 2000, se aprobó un nuevo marco normativo, la Ley General Integral de Residuos, que ahora nos habla de un nuevo enfoque de gestión de residuos sólidos basados en bienes priorizados. Y nos establecía nuevos principios, el principio de economía circular, que muy bien se ha explicado. Un residuo es considerado un problema de diseño, de producción. Entonces tenemos que empezar a minimizar los residuos. Hablábamos de responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es la responsabilidad extendida del productor? Es una política ambiental donde los responsables de los aparatos eléctricos o cualquier residuo se hacen responsables en la etapa post-consumo, cuando el residuo se convierte en un residuo, el producto. Hablamos de protección al ambiente, la salud pública, la responsabilidad compartida y el principio de valorización, que es parte del proceso de economía circular. Nada se pierde. De la cuna a la tumba tenemos que darle una valorización y un tratamiento. Pero para el Perú, con este nuevo marco normativo, ¿qué nos dice que son los bienes priorizados? Los bienes priorizados tienen algunos criterios. Uno de los criterios es la cantidad de volúmenes que se pueden generar, como el caso de los residuos electrónicos, el caso de los neumáticos, las baterías, las pilas, luminarias, aceites y otros tipos de residuos, por su peligrosidad, por la posibilidad de valorizar, su potencial de valorización, de aprovechamiento, de reciclaje, de recuperación de materiales de segundo uso, por las alternativas que tenemos actualmente
y que tenemos que ir evaluando para mejorar. Y por la identificación de quién origina el problema y toda su cadena de valor. Entonces, como Perú, como país, hemos iniciado la responsabilidad extendida del productor y el manejo de bienes priorizados con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Próximamente vamos a trabajar con envases y embalajes, neumáticos y baterías. Y eso nos pone como Perú, como un país líder a nivel de Sudamérica en el desarrollo de estas políticas de responsabilidad. Pero hablamos nuevamente de residuos electrónicos. Yo tuve la suerte de trabajar conjuntamente con la Cooperación Internacional Suiza, con la ONG IPES, y formular un proyecto, un decreto supremo 01-2012 que se aprobó en el 2012, en junio, y que fue un trabajo arduo, y que felizmente a partir de ese reglamento pionero en responsabilidad extendida del productor a nivel de Latinoamérica, el Estado ha podido desarrollar una serie de marcos normativos que ha implicado una mejoría. Es por eso que el año pasado se aprueba el nuevo marco normativo de RAE en el Perú, que es el proyecto de régimen especial de gestión y manejo de RAE. ¿Qué nos dice este nuevo régimen especial de gestión y manejo de RAE? Que fue aprobado el año pasado. Nos habla de que la única autoridad para aprobar y certificar planes de manejo y operadores de RAE es el Ministerio del Ambiente y sus órganos adscritos. Antes, en la anterior normativa, manejaba PRODUCE y MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ahora es el MINAM. ¿Qué más nos dice? Define quiénes son productores. Los productores son los importadores, ensambladores y fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, y que son marcas conocidas, y ustedes lo conocen. Sus aparatos que están con las diferentes marcas que tenemos comerciales. Y en este caso, en este nuevo marco normativo, no se contempla a los distribuidores y comercializadores, que son los retail, que no tengan esta función. Se incluye una nueva categoría. Teníamos 10 al principio y se incluye una más, los paneles fotovoltaicos. Porque en el Perú hace 15 años estamos haciendo proyectos de energías renovables con paneles solares y teníamos que asumir una responsabilidad y exigir para que se maneje de forma adecuada su tratamiento post-consumo. Lo más importante es que se establecen metas de categorías 1 y 2, y 3 y 4 para el tema de cumplimiento. En este marco normativo se establece ya en toneladas qué cantidad de residuos tienen que recuperar a través de la logística inversa y la responsabilidad extendida los productores. Se establece la posibilidad de desarrollar un cuadro de tipificación y sanciones desarrollado por OEFA. Se establecen los primeros lineamientos para desarrollar un plan de manejo y se establece las responsabilidades de los generadores, roles y competencias. ¿Qué es un plan de manejo de RAE para el Perú? Es un instrumento de gestión ambiental de manejo de este tipo que es efectuado por el productor. ¿Quién es el productor? Como les decía, son los importadores, fabricantes y ensambladores, que pueden presentarlo de dos formas, de forma individual o de forma colectiva. Se presenta de forma obligatoria y tienen que establecer sus metas de recuperación en toneladas. Para el Perú, Recolet, somos una organización, un sistema colectivo de manejo de RAE que agrupa a muchos productores, Samsung, Daewoo, el Grupo Falabella y otros más. Pero también existen los sistemas individuales, que en algunos casos están desarrollados por las telecomunicaciones, como Telefónica, Entel, y claro, que va a seguir exponiendo después de mi persona. Estas son las 11 categorías que actualmente manejamos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el país. Las primeras 4 son las que se han establecido las metas en toneladas obligatorias. Las subsiguientes que se van a aprobar este año es para alumbrado público, todo lo que es aparato de alumbrado y todo lo que es para equipos médicos y laboratorio. Y la de paneles fotovoltaicos es la nueva que se ha incluido. Como les decía, nosotros somos Recolet, un sistema colectivo, en su momento aprobado por Produce y ahora ratificado por el Ministerio del Ambiente. Somos el único sistema certificado con ISO 9000 en nuestros procesos de asesoría, logística inversa y gestión administrativa. Y un poco el resumen de todo esto es que los productores son los fabricantes, ensambladores e importadores, que al final comercializan a través de distribuidores y comercializadores y llegan a los grandes consumidores,
¿Quiénes son los grandes consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos? Son el sector público, los hogares, nuestras viviendas, nuestras casas, y el sector privado, que al final, cuando se convierte en un residuo, tiene que manejarse a través de los sistemas y operadores formalizados. Pero yo quiero detenerme aquí y tocar el tema del sector privado. El sector privado, donde están las industrias, grandes generadores, minería, pesquería, transporte, agroindustria, vivienda, turismo, petróleo, son grandes generadores de RAE. Ahora, este nuevo marco normativo, ¿qué les está exigiendo? Y que va a ser fiscalizado por OEFA. Les va a exigir que hagan una identificación y segregación de sus RAE. Entregar los RAE a los sistemas de manejo de forma directa o de forma indirecta a través de empresas operadoras de residuos. Cambió la forma del manejo de estos residuos. Tienen que incluir un plan de minimización y manejo de residuos no municipales y reportar al sistema Sigersol, que es un sistema online para asegurar la trazabilidad de los residuos. Como expuso, ya estamos cambiando la forma de hacer economía lineal a una economía circular. ¿Por qué la responsabilidad del manejo de los RAE se le da a los productores? Porque los productores son los fabricantes de los aparatos eléctricos y electrónicos. Y en economía circular hablamos desde el uso de materia primas, hablamos desde el diseño de la producción del aparato electrónico, hablamos desde el uso y consumo responsable, la reutilización, la remanufacturación de los equipos para poder extender su vida útil. Y finalmente la recolección, el reciclaje y aprovechamiento. ¿Quién más que ellos, los fabricantes, que conocen su aparato electrónico que han construido y que tienen complejidad de materiales peligrosos o componentes que pueden ser tratados y aprovechados? Es por eso que al final del mecanismo de la gestión de los RAE están los operadores certificados. Comitel, como les decía ayer, hemos certificado en ISO 14000, somos la primera empresa operadora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos especializada en el tratamiento, certificada con ISO 14000. ¿Qué residuos manejamos? Electrónicos, eléctricos, baterías, cables, todos los tipos de chatarra, transformadores eléctricos. ¿Cuál es nuestro proceso principal? Todos los residuos que llegan a nuestra planta son pesados. ¿Por qué pesados? Porque hacemos un informe de trazabilidad para poder demostrar qué se ha hecho con los residuos y las partes peligrosas y componentes que tienen. Hacemos una diferenciación a través de un proceso de clasificación, un desmantelamiento y descontaminación, que es el corazón de la planta. Una vez que se desarrolla en ese proceso, la materia prima aprovechable se reinserta en el mercado local o internacional para que sea material de segundo uso y siga su círculo de aprovechamiento. Y el resto, que son materiales peligrosos, se van a los rellenos sanitarios autorizados. Les doy un ejemplo. Una refrigeradora, una lavadora, que son electrodomésticos grandes, esta es su composición. 60% material ferroso, plástico 11%, vidrios y metales ferrosos 6%, cobre, aluminio. Pero cuando hacemos el proceso de descontaminación, de desmantelamiento, retiramos partes peligrosas. ¿Qué retiramos? Gases de CFC, gases agotadores de la capa de ozono, luminarias que tienen mercurio, pilas, motor dieléctrico que tiene un aceite especial, condensadores que pueden tener PCBs, tóner y otros productos. Este proceso es un proceso responsable de reciclaje y tratamiento. Entonces, como conclusión, yo quiero mencionarle que ahora este nuevo marco normativo cambia para el sector privado, como ejemplo, cuando el sector privado genera, el primer punto, todos los RAE que generan en sus infraestructuras, lo hacen a través de empresas operadoras de residuos y por ningún motivo deben ir a los rellenos sanitarios o de seguridad directamente. Ahora la ley habla de valorización, de aprovechamiento. Entonces esto ya no se puede hacer, va a ser fiscalizado por la OEFA. El segundo punto era cuando las empresas generadoras, a través de empresas operadoras de transporte y recolección, llegaban a Comitel para la valorización y Comitel
desarrollaba toda la valorización y lo mandaba a los rellenos sanitarios, tampoco se puede hacer ahora ya. Con este nuevo marco normativo, el principal responsable de la gestión de RAE son los sistemas de manejo de RAE, como Recolet. ¿Por qué el sistema? Porque el sistema asegura toda la trazabilidad de los residuos, porque los RAE, no todos los residuos se pueden aprovechar. Hay residuos que tienen complejidad peligrosa y cuesta tratarlo. Es más difícil su logística, su tratamiento y su valorización. Finalmente quiero compartir con ustedes una campaña que hemos lanzado como país, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y Aniquén, que se llama Recicla para ayudar empresas e instituciones, que consiste en mejorar el tratamiento de los niños que han sufrido quemaduras durante la pandemia, que se ha aumentado casi en un 30%, para poder financiar su tratamiento, su apoyo en su recuperación. Ya tenemos varios patrocinadores que son aliados estratégicos, empresas que están desarrollando una buena gestión en este tema de los RAE, como Totus, como Samsung, como Winia, que antes era Daewoo, y están sumándose. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por esta presentación. Yo creo que nos quedó clarísimo el rol que tiene que jugar y que está empezando a jugar Recolec y Comintel en este panorama, vamos a decir, preocupante, pero al mismo tiempo alentador del manejo que se le está dando a los RAE y que se le está empezando a dar al RAE aquí en el país. Muchísimas gracias, Carlos. Le doy ahora la palabra a nuestro tercer y último expositor, Diego Vidal, quien es responsable del área de sostenibilidad de Claro. Diego, la palabra es tuya. Muchas gracias, Patrick, por la introducción. Justo acá voy a proyectar las diapositivas para que podamos ver todos. Ya, perfecto. Listo. Bueno, ante todo, muchas gracias y buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Vidal, soy parte del área de sostenibilidad de Claro. Quisiera iniciar mi presentación, en realidad, haciendo una breve introducción sobre mí, bueno, sobre mi equipo, en realidad, el equipo de Claro, ¿no? Porque yo siempre he escuchado mucho la pregunta o incluso la afirmación, ¿no? ¿Cómo escriben a Claro? Y es que Claro vende celulares, en este caso, ¿no? Muchas veces he escuchado, Claro vende iPhone o vende el último Samsung. En realidad, quisiera hacer esta aclaración porque Claro en realidad no vende celulares. Lo que hacemos es prestar servicios de telecomunicaciones. Nosotros sí brindamos estos aparatos como herramienta para que tú puedas utilizar nuestros servicios para lo que gustes, ¿no? Puede ser para educarte, para entretenerte, o mantenerte seguro y comunicarte con tus seres queridos. Entonces, si tenemos claro esto, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué aparatos emplea Claro para prestar estos servicios de telecomunicaciones y poder gozar de estos beneficios? Por ejemplo, hablamos de educación. Muchos de nosotros estamos llevando quizás cursos virtuales en esta coyuntura, o incluso estamos en este mismo momento utilizando alguna conexión a internet para estar en este webinar, ¿no? Para ello estamos utilizando un módem o un router. Si queremos enterarnos de las últimas noticias, quizás, ¿no? O si queremos ver alguna serie en televisión, también lo más probable es que estemos utilizando un decodificador. Y bueno, el último punto que también había mencionado, para lo cual se pueden utilizar nuestros servicios, es incluso para mantenernos conectados y comunicados con nuestros seres queridos. Porque para eso nació Claro, para seguir manteniendo conectadas a las peruanas y a los peruanos. Para este caso también estamos utilizando, en muchos casos, un teléfono fijo, o lo que es mucho más común al día de hoy, nuestro teléfono móvil, ¿no? Todos estos aparatos, como ya lo explicó Carlos, son aparatos eléctricos y electrónicos con un tiempo de vida útil. Pero ¿qué pasa si de verdad ese tiempo de vida útil llega a su fin, ¿no? O si quizás nuestros aparatos ya no están en condiciones de ser utilizados.
aquí llega el momento de hacernos una pregunta muy importante que también quisiera plantearle a todos los que estamos escuchando, ¿no? Es decir, ¿es necesaria realmente la normativa en este caso o un impulso externo para levantarnos realmente de nuestros asientos y decir voy a actuar a favor del ambiente o voy a actuar a favor de la sociedad? En realidad no. Y otra pregunta que quería plantearles es, ¿por qué realmente se le llama responsabilidad social a la responsabilidad social, ¿no? Se le llama así porque todos, como actores de la sociedad, porque todos participamos en mayor o menor medida en la sociedad, tenemos una responsabilidad con esta. Y el primer paso es ser consciente de eso, que todos impactamos en el ambiente y en la sociedad, en los ecosistemas. Dicho esto, Claro se planteó esta misma pregunta ya hace muchos años y dijo, ok, ¿qué hacemos? Debemos actuar porque estos aparatos no duran para siempre, tienen un fin de su vida útil. Y es por eso que en el 2010, desde Claro, implementamos el programa Yo Reciclo, Yo Soy Claro. Un programa que tiene como objetivo promover la gestión integral y una cultura de segregación y reciclaje de RAE, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos contenedores o ánforas que ustedes pueden ver en esta lámina son los mismos que van a encontrar en nuestros centros de atención al cliente a nivel nacional. Estas ánforas o contenedores acopian todos los aparatos de telecomunicaciones, perdón, que forman parte de la tercera categoría de RAE. Como ya había adelantado Carlos, en el Perú existen 11 categorías de RAE, son un montón. Y cada una de estas categorías acopia más elementos y más aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que nosotros podemos acopiar en estos contenedores son celulares, módems, routers, cargadores, audífonos, decodificadores, y los pueden encontrar, como les decía, en todos nuestros centros de atención y oficinas de aliados estratégicos, que también les voy a comentar. Esto va desde hace ya muchos años, con mucho esfuerzo también y compromiso y trabajo colaborativo crecimos mucho a lo largo de los años. En esta lámina pueden ver algunos de los resultados principales que también les voy a comentar. Este programa desde el día 1 busca sensibilizar y educar ambientalmente a la comunidad en general. Como ustedes sabrán, en realidad el RAE en sí no goza del mismo posicionamiento que tiene el plástico, el vidrio, u otro residuo que pueda ser aprovechable, ¿no? Incluso el papel. Es mucho más común escuchar cómo reciclar tu papel en casa, o cómo hacerlo con el plástico, cómo darle una segunda vida. Pero cuando se trata del celular, lo que normalmente te dicen, y creo que acá muchos vamos a estar de acuerdo, es que guardes tu celular en tu mesa de noche, o por si acaso si algún familiar lo necesita, porque va a llegar ese momento, ¿no? Pero lo cierto es que en realidad le estás dando una oportunidad más a que este aparato termine en manos equivocadas. Puede terminar en el mercado informal, en vertederos y contaminar, o algún tipo de fin como este, ¿no? Entonces, según estudios, en realidad, solamente el 20% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el mundo son reciclados correctamente. Esto es porque existe también mucha de esta cultura que les menciono. Está muy arraigado en nosotros el hecho de esperar y no darle una segunda vida útil a estos aparatos, ¿no? Es por eso que les decía que desde el primer día del programa hemos buscado sensibilizar y educar ambientalmente a las personas y grupos de interés con los que trabajamos. Por ello, trabajamos de la mano de aliados corporativos para el despliegue de estos contenedores que les mostraba en una lámina anterior. Por ejemplo, Plaza Vea y Vivienda en algún momento, donde desplegamos puntos de acopio. Y también mucha sensibilización y educación a los jóvenes valores, ¿no? A las niñas y a los niños peruanos, en diferentes colegios y en diferentes regiones de nuestro país. Asimismo, también establecimos diferentes alianzas con municipalidades, siendo la primera en este caso en el 2013 con la Municipalidad de Bellavista. ¿Para qué? Para que a través de sus voluntarios ambientales podamos seguir socializando y democratizando el reciclaje y la cultura de consumo responsable en torno al RAE, ¿no? Mientras más personas podamos sumar a nuestra misión, mucho mejor y mucho más impacto vamos a alcanzar al momento de intentar maximizar el alcance de nuestra misión y del propósito del programa. El 2017 es un hito muy importante para el programa que también les voy a comentar más adelante,
pero lo que les puedo adelantar es que se desarrolló la primera edición del Reciclafest, la cual es una campaña que busca descentralizar este tema del reciclaje de RAE en el Perú, ¿no? Tuvimos impactos en 4 ciudades junto a Comintel, que ya adelantó un poco Carlos, y junto a las municipalidades provinciales, porque un pilar de trabajo para Claro y en sí para el programa de reciclaje de RAE que tenemos es fomentar el trabajo colaborativo, porque definitivamente a través del trabajo en conjunto logramos mejores resultados y maximizamos nuestro alcance. Y así sensibilizamos e impactamos a más personas y lo sumamos a esta misión. En el 2018, también un hito importante es que sumamos aliados estratégicos que se mantienen hasta el día de hoy con nosotros, como es el caso del grupo Scotiabank. 4 empresas de Scotiabank están sumados a nuestro programa y pueden encontrar en sus agencias nuestros contenedores para que puedan acercarse y depositar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y estarán seguros que estos pasarán por el debido proceso para ser reciclados y para que sus componentes que puedan ser aprovechados realmente lo sean. Y los que no, lleguen a los rellenos correspondientes, ¿no? Y en el 2019 también es importante mencionar que Interbank se sumó a nuestro programa también como aliado estratégico. Pueden encontrar nuestros contenedores también en sus oficinas. Se desarrolló la tercera edición del Reciclafest y un hito muy importante para Claro en este caso fue ser reconocido como aliados de Perú Limpio, una estrategia multisectorial del Ministerio del Ambiente, gracias a nuestro compromiso por promover el aprovechamiento de los residuos sólidos en el país. Es decir, este reconocimiento ya fue una consecuencia de haber realizado todo este trabajo a lo largo de los años, ¿no? Los retos quizás más significativos que enfrenta en general la región de América Latina para lograr una adecuada gestión de los RAE, yo podría decirles que son básicamente vacíos legales para la gestión de RAE. Ya se ha mejorado mucho, como también adelantaban Carlos. El Perú es uno de los países mejor posicionados en este sentido, exponiendo también y masificando la responsabilidad extendida del productor, lo cual significa que debemos encargarnos de principio hasta el fin de los aparatos que nosotros comercializamos como telco. Y por otro punto también que enfrentamos como región, ¿ya? Es el desconocimiento de esta gestión de RAE, ¿no? Lo que yo les decía, quizás es mucho más sonado que te enseñen cómo reciclar en casa tu plástico, los residuos orgánicos, el papel, pero el RAE es un poco menos sonado. Mi celular, yo tengo mi celular justo aquí al costado, como la mayoría de ustedes también quizás. El celular en realidad no es un componente, perdón, no es un elemento peligroso, pero sí tiene componentes que pueden o tienen ese componente de peligrosidad si caen en las manos equivocadas o si son tratados de la manera errónea. Es por eso que es muy importante seguir trabajando de la mano y seguir desplegando estos puntos de acopio para que las personas tengan esa cercanía y tengan esa apertura para poder encontrar estos puntos en los cuales les aseguren que realmente sus residuos van a pasar por el debido proceso y seguir la trazabilidad debida, ¿no? Así como seguir sensibilizando y educando ambientalmente a la población. En esa línea, bueno, es debido mencionar que Claro es la única telco que forma parte de la estrategia multisectorial, perdón, de Perú Limpio, en este caso aliados de Perú Limpio, gracias a este compromiso que tenemos con el ambiente, ¿no? Y lo que les adelantaba en esta lámina, y también es súper importante para nosotros en nuestra misión de descentralizar esto, porque no podemos centrarnos y quedarnos solamente en Lima, ¿no? Nosotros también desde Claro pensamos en cómo le damos las herramientas a las personas para que puedan sumarse, y esto no quede en la palabra, y puedan sumarse realmente y de una manera concreta y tangible a nuestra misión, ¿no? Que con tanta pasión estamos promoviendo. Y es así que en el 2017, de la mano de Comintel y de las municipalidades provinciales, se desarrolló la primera edición del Reciclafest, una súper iniciativa que en realidad tiene como objetivo, como les comentaba, descentralizar esta cultura de acopio de RAE y tratamiento de RAE en el Perú. Tuvimos una primera edición, llegamos a las ciudades de Lambayeque, Cusco, Huancayo, Arequipa. En el 2018 también llegamos a 6 ciudades y en el 2019 a 9 ciudades. Esto ha ido creciendo porque hemos recibido
una súper bienvenida de parte de la gente, se han sumado desde el inicio, ya que el Reciclafest en realidad tiene un poco más de duración que otras acciones. El Reciclafest tiene una duración aproximada de 4 meses, que parte de una conferencia de prensa para hacer un llamado a la prensa local para anunciar el lanzamiento del Reciclafest con todos los actores involucrados. También desplegamos seminarios de educación ambiental, porque esto va muy de la mano con el desarrollo del programa. El acopio de RAE en sí, es decir, que las personas se acerquen a depositar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, debe ser una consecuencia de la educación que estamos intentando democratizar, que estamos intentando abrir para todos, ¿no? Para poner este tema sobre la mesa y decir cómo podemos impactar de mejor manera en el ambiente si somos conscientes de esta realidad, ¿no? Hay un tercer paso para el desarrollo del Reciclafest, y en este caso el de las mini campañas. Son como activaciones que nosotros brindamos de la mano de la comunidad en general, de la comunidad local en la provincia en la que se esté desarrollando el Reciclafest, para que puedan sumarse y para que nosotros también podamos sensibilizarlos desde los jóvenes valores como las niñas y los niños, hasta personas mayores como que tengan esta pasión por seguir sumándose a una cultura responsable con el medio ambiente, ¿no? Y un cuarto paso, que es lo que nosotros llamamos la jornada central de acopio. Es un día en el que invocamos a la comunidad a que lleven presencialmente sus residuos de aparatos eléctricos electrónicos y a las instituciones públicas o privadas para que sean reconocidos por darle un tratamiento correcto a sus RAE. Y es así como son acopiados y trasladados a las plantas de valorización y tratamiento, en este caso de Comintel, que es el aliado estratégico para el desarrollo de esta acción, ¿no? Entonces, yo les quería comentar que, bueno, según estas problemáticas que atañen a nuestra región, si bien Perú es un país que está muy avanzado por este lado, también es necesaria la disponibilidad de la infraestructura de reciclaje en este caso, ¿no? Es por eso que por ese lado también nació el Reciclafest. Nació esta misión, este deseo de, claro, de promover los espacios, descentralizar estos espacios de sensibilización y coordinación y ejecución para que la comunidad en general pueda sumarse realmente a esta iniciativa. Y hemos tenido una súper apertura. En realidad hemos logrado copiar desde la implementación del Reciclafest en el 2017 un total, o bueno, más de 400 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, junto al esfuerzo de las municipalidades provinciales. Y esto ha impactado naturalmente en la recepción que tenía la gente por seguir sumándose y por seguir descentralizando el número de campañas que nosotros realicemos, ¿no? Esto ha sido muy bueno para el desarrollo del programa en sí y también para el impacto del ambiente. Y bueno, ¿cómo realmente aportamos a nuestra sostenibilidad, ¿no? Porque también se estaba hablando un poco de si economía circular es igual a sostenibilidad, en qué se diferencian, incluso cómo se diferencia la responsabilidad social de la sostenibilidad, ¿no? Son términos que muchas veces nos pueden confundir. Son términos que vamos a escuchar mucho en el día a día también. Estoy seguro que muchos de ustedes también los han escuchado. Básicamente, yo quería cerrar esta parte comunicándoles o compartiéndoles un poco a manera de tips cómo podríamos sumarnos también a esta cultura, ¿no? Sostenibilidad en sí, en el sentido más básico, es la cualidad de algo, que algo tiene, perdón, por mantenerse por sí mismo, ¿no? Es algo que sabe cumplir con su misión y no compromete los recursos del futuro para hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo yo aportar a la sostenibilidad? ¿Es necesario que yo sea una empresa muy grande o multinacional o necesito todos los recursos del mundo para ser sostenible? En realidad, no. Va un poco en línea con la pregunta que les planteaba hace unas láminas de qué se necesita realmente para asumir un compromiso con la sociedad, con los ecosistemas, con el ambiente. El primer paso es ser consciente de esto, saber que existe una manera de cómo puedo sumarme y empezar a ejecutarlo. Para ser sostenible o para empezar a trazar ese camino hacia la sostenibilidad, porque la sostenibilidad en sí no es un fin que yo alcanzo y puedo decir soy sostenible y acá quedó.
No, en realidad es una forma de hacer las cosas, es un enfoque que tienen los nuevos negocios, ¿no? En el que prima el valor compartido, en el que me mantengo competente en el mercado mientras impacto positivamente en la sociedad, hago que crezca y mientras también impacto positivamente en el ambiente, en los ecosistemas, ¿no? Un primer paso para migrar hacia ese camino sostenible es pensar siempre en el mañana mientras actúo hoy. Es decir, satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Una definición muy simple pero muy fuerte es ser consciente de cómo lo que estoy haciendo hoy día en este momento puede impactar en los recursos que otra persona necesitará en el futuro y que yo mismo necesitaré también en el futuro. Un segundo paso es reinventarnos constantemente. Como personas, somos seres que abrazamos muchas veces las costumbres, ¿no? Que abrazamos los hábitos, pero necesitamos constantemente repensarlo, ir por un camino de innovación. La innovación como tal, la palabra misma lo dice, innovación es introducir nuevos procesos. Tengo que repensar mis procesos como persona y como empresa. Es esencial para este paso para poder hablar sobre sostenibilidad. Y finalmente, y es quizás el paso que más recomiendo yo, es el de trabajar de manera colaborativa. Es reforzarnos a través del trabajo en conjunto, lo cual permitirá generar valor compartido. Un aspecto vital para las personas o las empresas que quieren ir por la senda de la sostenibilidad. Es generar valor para la sociedad y para el ambiente mientras me mantengo competente en el mercado y mientras, como persona incluso también, llevo mis actividades del día a día. Pensemos siempre en generar esta fricción creativa, ¿no? Que se deriva del perfil profesional y humano que cada uno tiene. Más importante aún como personas, ¿no? Porque cada persona es un conjunto de valores y costumbres distintas, que puede dar origen a esta fricción creativa que replantee procesos a favor del ambiente y de la sociedad. Pensemos siempre en los demás y pensemos siempre en el planeta. Muchas gracias. A ti, Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Aquí ya les puse a nuestros participantes del webinar que por favor y fueran preparando sus preguntas, ya sea para Germán, para Carlos o para Diego. Tenemos todavía algunos minutos para que podamos absolver sus preguntas, sus dudas, por favor. Entonces, si alguien del público tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Pueden pedirme la palabra por el chat o levantar la mano y con mucho gusto les abro el micrófono para que puedan participar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Al parecer, o todo fue muy claro o nadie se atreve a hacer preguntas. Creo que todo ha sido muy claro, Patrick. Bueno, yo creo que entonces no hay preguntas por parte del público. Nuevamente quiero agradecer a nuestros tres ponentes. Germán, Carlos, Diego, muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación. Yo creo que no solo yo, sino todos los que participamos a este webinar aprendimos muchísimo acerca de los RAE, no sé por qué digo los RAE. Creo que el panorama es alentador, como ya lo dije. Iniciativas como la de Recollect, Comintel y asociaciones como Conclaro, que son empresas que se tildan generalmente de ser responsables del manejo de esos residuos, aunque lo dijo muy bien Diego, ellos no venden celulares, sino son prestadores de un servicio de telecomunicación al cual se le asocia esa responsabilidad. Y obviamente, si ofreces telecomunicación, pero no vendes los aparatos que te permiten telecomunicar, sería muy difícil funcionar como compañía.
Entonces yo veo todo esto, como les digo, con mucho optimismo. Pienso que estamos en un momento clave para que nuestra sociedad, no solo en el Perú, sino que a nivel global cambie, que empecemos a entender que es el momento de tomar decisiones que tal vez tengan un efecto sobre nuestra huella en el medio ambiente. Hay indicadores, como por ejemplo uno muy conocido que es de la huella ecológica, que nos muestra el impacto que están teniendo nuestras actividades sobre el medio ambiente. Y en el Perú, en el último reporte sobre nuestra huella ecológica que fue publicado en el 2017, aún estamos a tiempo de mantenernos en un superávit ecológico. Aún estamos en el verde de la ecuación. No es el caso de muchos países alrededor nuestro y en Europa, donde están ya desde hace 50, 60 años en un déficit ecológico ambiental en el rojo. Y es el momento de tomar esas correctas decisiones. Yo creo que no solo Comintel, Recolec, Claro y la UTEC estamos en esa misma dirección. Estamos, yo creo que con las mismas ideas claras, con la misma voluntad de que se genere un cambio, no solo en nosotros, que digamos ya somos la generación a la cual le tocó vivir todo esto, pero sobre todo, y eso quiero hacerlo bastante claro, a nosotros como UTEC, como una entidad sobre todo académica, nos interesa sobre todo que las nuevas generaciones aprendan de eso y que haga parte de su cultura, que que reciclar, que reutilizar, que reducir, no sean simplemente 3 frases o 3 palabras bonitas o 3 acciones bonitas románticas, sino que sean realmente algo que esté inculcado en la cultura de nuestros niños, de nuestros jóvenes, desde ya, porque de eso depende nuestro futuro, nuestro desarrollo y nuestra sostenibilidad. Entonces, de esta forma, quiero cerrar este webinar nuevamente agradeciendo a Carlos, a Diego, a Germán, también a Edwin, que en la sombra ha estado allí gestionando todo esto. Edwin Coya, representante de Comintel, que ha estado allí detrás impulsando, metiéndole el hombro para que todo esto sea posible. Y quiero también hacerles saber a los presentes que este webinar es simplemente una de las tantas facetas de la colaboración que estamos desarrollando junto con UTEC y con Comintel para ponernos de acuerdo en unir fuerzas y que nuestros estudiantes, nuestras futuras generaciones puedan, a través de empresas como Comintel y Recolec, estar enfrentados a la realidad del manejo de los recursos de los RAE en el país. Entonces, nuevamente, gracias y quedamos atentos. Si en algún momento necesitan o quisieran tener la grabación, yo grabé esta presentación. Si quieren que les haga llegar el link para poderla consultar, obviamente a ustedes, Carlos, Edwin, Germán y Diego, se las haré llegar. Pero si alguien de los presentes en el público quisiera tener como dentro de sus recuerdos y dentro de sus formaciones la grabación, con mucho gusto me escriben. Mi correo es pvenail@utec.edu.pe. Pero repito, pvenail@utec.edu.pe. Y les puedo hacer, ahí está, ahí Germán lo escribió. Muchísimas gracias, Germán. Y con mucho gusto les hago llegar la grabación del día de hoy. Si me permites, Patrick, un minuto. Claro. Sí, solamente agradecer a la prestigiosa universidad, UTEC. La verdad que es un gran acierto poder acercarnos a la academia a través de ustedes para desarrollar muchos proyectos. Como verás, el tema de bienes priorizados empieza con RAE, pero no va a parar porque se viene neumáticos, se viene batería, se viene luminaria, se viene muchos residuos especiales y necesitamos a la academia, a la ingeniería, todo tipo de ingenierías para desarrollar proyectos de coeficiencia tecnológicos que nos ayuden a tener no solamente una planta de reciclaje más eficiente, sino que podamos establecer tecnologías para recuperar materiales y poder reingresarlos a los sistemas de reciclaje de forma adecuada. La verdad, agradezco la deferencia por habernos invitado y estamos siempre a su disposición. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.